Ok, bueno, bienvenidos hermanos. Dame un segundito, Carita. Sí, Voy ok. a solo a ponerlo en el YouTube. Todavía no lo pongo. Mm, Público. Y listo, se fue. Ok, bueno, buenas tardes, buenas noches hermanos. Tengan todos ustedes, les damos la bienvenida a este nuevo curso organizado por intelectuales teístas y en conjunto con el hermano Ciber Saulo, también lo pueden conocer como Hugo Efraín Vázquez. Este curso que vamos a llevar adelante hoy es Corrientes Teológicas, es una continuación de algo que venimos iniciando el año pasado. Les cuento que el curso de Corrientes Teológicas tiene un cronograma de 5 reuniones. El día de hoy tendremos luteranismo, el 8 de marzo teología anabaptista, el 15 de marzo anglicanismo, 22 de marzo puritanismo, 29 de marzo metodismo. Y al final del curso estaremos sorteando un libro, gentileza del hermano Dani Padilla, y lo pueden seguir también en sus redes sociales, así que los animo a que puedan compartir, que puedan avisarle a otros hermanos que quizás puedan hacer la revisión. Y bueno, los esperamos en estas clases. Recuerden que van a quedar grabadas tanto en la página de Cibersaulo como en la de Intelectuales Teístas por YouTube. El día de hoy les presentaré al profesor que estará con nosotros, Hugo Efraín Vázquez. Él es licenciado en Teología, magíster en Estudios Teológicos por Miami International Seminary. También es psicólogo, lo pueden encontrar en Instagram como @psicólogo.hugovázquez. Y ha sido pastor en la misión en Ecuador y profesor en el Seminario Bautista de Ecuador. Y actualmente dirige el Ministerio en línea Todo Teos. Con nosotros está el hermano Ciber Saulo, que nos estará acompañando. Así que bienvenido, hermano. Gracias por estar con nosotros hoy y en las próximas 5 clases también. Bien. Muchas gracias, Carlita. Gracias por la presentación. Siempre tan amables, mis hermanos intelectuales teístas. Gracias a todos quienes se han dado cita también para este curso. Gracias a los hermanos intelectuales teístas por organizar este tipo de cursos tan importantes, ¿no? Con temas tan interesantes. Entonces, sean todos bienvenidos. También bienvenidos quienes se conecten en el YouTube. Esto también está siendo transmitido en directo en mi canal de YouTube, Cibersaulo, ¿no? Entonces, también bienvenidos ahí. Carlita, solo una inquietud. ¿Van a anunciar antes que va a haber un sorteo de un libro? Me comentó Dani si podía decirlo antes también. ¿Quieren decir algo de eso? Con respecto al sorteo del libro, sí, tienen que seguir las cuentas de intelectuales, tienen que seguir la cuenta del hermano Dani Padilla, tienen que seguir la cuenta de Ciber Saulo. Y bueno, lo importante es compartir y que puedan estar presentes en alguna de las clases, ¿sí? Eso va a ser un requisito. Y el último día estaremos haciendo un sorteo con los hermanos que han estado al menos 1 o 2 clases presentes. Así que Ujú. bueno, espero que sea bendición para quien se gane el libro. Y bueno, recuerden como requisito seguir las cuentas, que eso también vamos a tener en cuenta a la hora de hacer el sorteo. Así que bueno, nada, eso solo. Ah, ya, sí, chévere, gracias. Gracias, Carlita. Entonces, síganos en Instagram. Gracias a la gentileza de Dani por sortear este libro. Es un libro que tiene creo que un valor de $74, algo así. Entonces, aprovechen esta oportunidad también. Bueno, entonces ya Carlita me presentó. Mi nombre es Hugo, mucho gusto con todos, con quienes ya nos conocemos, qué bueno verles. Y con quienes nos estamos conociendo, pues un gusto poder compartir con ustedes en esta noche. Estamos dando continuidad porque el año anterior ya tratamos de algunas corrientes teológicas. Entonces, hoy seguiremos también tratando sobre este tema. Voy a compartir mi pantalla. Denme un momentito.
Bien, creo que ahí ya se está viendo mi pantalla. ¿Me confirman, por favor? Sí, se mira bien. Sí, se ve. Ok, chévere. Entonces hoy vamos a hablar precisamente este tema, la teología luterana o el luteranismo, ¿no? Este es el tema de, de hoy con el que vamos a empezar. Es muy, muy, muy importante porque de alguna manera vamos a hablar de una teología que tiene su origen, obviamente, en Martín Lutero, de donde de alguna forma surge todo lo que es la teología protestante, ¿no? Las raíces, bases de lo que es la teología protestante. Entonces, el luteranismo viene a ser una denominación cristiana muy, muy conocida y muy, muy importante en la actualidad. Entonces, ¿por qué se llama luteranismo? Ya lo comenté, precisamente porque es la teología que intenta, de alguna forma, conservar aquellos asuntos esenciales de la teología de Martín Lutero, ¿sí? De alguna otra forma. Aunque en la actualidad, obviamente, hay varias denominaciones luteranas, también hay diferencias, pero ciertos asuntos esenciales se procura conservar de la teología luterana, de la teología de Lutero, mejor dicho. Entonces, por eso mismo, para empezar, es importante empezar hablando sobre la vida de Lutero, ¿no? Porque recordemos, y esto también comentaba en las clases que tuvimos el año anterior sobre otras corrientes teológicas, que no podemos desprender la teología de algún autor de su vida, de su historia, de su contexto, ¿no? De lo que estuvo viviendo. Y especialmente en Martín Lutero es muy, muy, muy importante su contexto, las circunstancias que él estaba viviendo son muy importantes para poder, de alguna forma, comprender el pensamiento de Lutero. Lutero era un monje agustino, ¿no? Agustino, que en 1517, esto nosotros lo conocemos, eh, escribió estas famosas 95 tesis, donde él cuestionaba precisamente la venta de indulgencias que estaba llevando a cabo la Iglesia Católica, ¿no? Recordemos que en ese contexto, por eso digo, es muy importante el contexto, estaba en el poder religioso el Papa León X, y él organiza este tema de recolectar las indulgencias en parte para la construcción de la Capilla Sixtina, ¿no? Y bueno, algunas razones políticas también. Entonces se dio mucho énfasis a esta recolección de indulgencias, ¿no? Esto era dinero en la doctrina católica, las indulgencias son ciertas obras o méritos que de alguna forma a la persona le hacen ganar como créditos, por decirlo así, en la vida eterna, ¿no? En el cielo. Entonces, en esa época se empezó a pedir dinero. Se habla de que los sacerdotes que estaban de alguna forma delegados para esto tenían un discurso como bastante eh, como vendedores, ¿no? Que, si ustedes depositan una moneda, esto decía Juan Tetzel, que era conocido en ese tiempo, apenas la moneda topa el, el fondo del frasco de las indulgencias, decía, el alma sale del purgatorio, porque las indulgencias también se podían dar por personas que habían fallecido y que, según la teología católica, estaban en el purgatorio. Y también las obras o los méritos de los vivos de alguna forma podían ayudar. Entonces las indulgencias también ayudaban para eso. Las 95 tesis que Martín Lutero publica en 1517, que cuenta la tradición, ¿no? Esto no se puede confirmar al 100% históricamente de que haya clavado estas 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg, ¿no? Entonces, pero eso dice la tradición. Pero de que se publicaron esas 95 tesis, se publicaron, que eran específicamente en contra
de la doctrina de las indulgencias, ¿no? Lutero tenía argumentos como si el Papa tiene el poder de liberar a una alma del purgatorio, ¿por qué no simplemente las libera a todos por misericordia y no por dinero? Por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo del sentido que tenían todas estas 95 tesis. Entonces, cuando se habla de las 95 tesis de Lutero, no se está hablando de la teología en sí de Lutero, sino de un asunto específico, que de alguna forma sí contenía la raíz de lo que va a ser después su teología. Porque una de las cosas que atormentaba precisamente la vida de Lutero era el tema de la salvación. ¿Cómo obtener la salvación si él mismo se consideraba eh, pecador, incapacitado de poder vivir una vida de santidad? Pensaba que por más indulgencias, por más obras que realice, penitencias, que, ¿no? que es también parte de la doctrina católica, pensaba que no le alcanzaría para tener la salvación y eso a él le atormentaba. Entonces, de alguna forma, se encontró con el estudio de la Biblia, específicamente el epístola a los romanos, es clave en la conversión, digámoslo así, de Martín Lutero. Cuando él entiende que precisamente la justificación del pecador es por medio de la fe, no por medio de las obras, ¿no? Este texto clásico en Romanos de que el justo vivirá por la fe. Eso Martín Lutero mismo escribe que cambió su vida, cambió su forma de ver a Dios. Martín Lutero explica que antes de entender este texto, cuando él pensaba en la justicia de Dios, se imaginaba a un Dios que castiga al pecador, o sea, entendiendo justicia como nosotros humanamente podemos entender justicia, de dar a cada uno lo que se merece. Y si esa es la justicia de Dios, pues todos nos merecemos el infierno. Entonces, pensar en la justicia de Dios, decía Lutero, le asustaba. Era una frase que en lugar de atraerle más a Dios, era una frase que de alguna forma le, le daba miedo, le producía la imagen de un Dios castigador, ¿no? Pero al entender en la epístola a los romanos que esta justificación o esta justicia de Dios se hace nuestra por medio de la fe, fue para Lutero un descanso para su alma, ¿no? Para esta alma tan angustiada por su vida de santidad, entender que somos justificados por la fe, para él fue un descanso, ¿no? Entonces, solo para hablar un poco de cómo se dio esto, eh, eh, la reforma protestante, ¿no? Sabemos todo lo que sucede después. En 1519 Martín Lutero es excomulgado precisamente por estas creencias y así poco a poco se va desarrollando su teología, ¿no? Porque por el hecho de la justificación por la fe, Martín Lutero protestó en contra de las indulgencias. Después, cuando se le llamó a defender su doctrina o su posición, él tuvo que hacer énfasis en la autoridad de la escritura y no de la iglesia. Entonces, producto de eso, de estos hechos históricos, se fue desarrollando su teología y aquellos puntos más importantes, ¿no? De su pensamiento. Entonces, bueno, como ustedes pueden ver en las diapositivas, hay un poco de resumen también de cómo después del luteranismo se fue extendiendo rápidamente en Alemania, en países europeos como Suecia, Noruega, Dinamarca, y se fueron estableciendo iglesias luteranas. Actualmente, como yo comenté al inicio, existen una diversidad también de iglesias luteranas, no todos se adhieren al mismo pensamiento. Hay cosas que sí se trata de mantener la esencia, pero hay iglesias luteranas desde las más liberales hasta las más conservadoras, algunas de centro, por decirlo así, ¿no? Pero bueno, hay de todo. Entonces no se podría hablar de una unidad en teología. Por eso vamos a hablar hoy más bien de la esencia de lo que fue la teología de Lutero, que de alguna forma se trata de conservar, ¿no?
Bien, y empezamos por el primer tema, que ya lo comenté, que es también la justificación por la fe. Solo déjenme hacer algo porque estaba conectado también con mi celular para poder ver, porque hoy en mi pantalla solo veo mi presentación, no es como el Zoom que tenía la opción de mirarles también a ustedes y me siento un poco incómodo así. Quiero conectarme desde mi celular. Estaba conectado, pero no podía bajarle el volumen todo a mi celular y se escuchaba un poco el eco, pero ya voy a ver cómo hago. Denme un minutito solo para conectarme. Profesor Hugo, ¿será que puede Sí, aceptar será posible que pueda aceptar unos hermanos que supuestamente quieren ingresar, pero no les han sí. permitido ingresar? Por favor. Eso también quiero ver si hago con el celular, porque a mí no me salen las notificaciones en este momento, entonces desde el celular. Ya, eso voy a hacer ahora. Ya les estoy admitiendo, han estado algunos. Yo pensé que no había nadie porque no me salen las notificaciones, pero ya en el celular ya me están saliendo. Ok. Bien, entonces estamos, ¿no? Estamos. Una cosa también, si es que alguien tiene alguna inquietud, em, no sé, dudas sobre esto, pueden usar el icono de levantar la mano, ¿no? Entonces ahí podemos charlar. Bien. Ok. La justificación por la fe, les había dicho que fue un asunto básico. Lo primero que empezó a diferenciar el pensamiento de Lutero del pensamiento de la Iglesia Católica en general, ¿no? Nosotros sabemos de esto. Aquí hay una cita de Lutero que dice, la justificación significa que el pecador es declarado justo y salvado por la fe en Jesucristo solamente debido a la gracia de Dios y no por ninguna obra o mérito propio, ¿no? Esto lo dice en su comentario de la epístola a los romanos, escrito en 1515, de 1515 a 1516. Es un asunto fundamental que de alguna manera todas las iglesias protestantes lo seguimos afirmando, ¿no? O las iglesias evangélicas, y también se procura mantener esto como centro de la teología luterana en la actualidad, ¿no? Sigue siendo esta una creencia central, la justificación por la fe. Eh, Claro que cuando se habla de los detalles, de todo lo que implica ser justificado por la fe, es donde suele haber diferencias, ¿no? Algunas iglesias luteranas pueden hacer más énfasis en la justificación por la fe, pero en un sentido comunitario, dando más énfasis a las obras como un resultado de la fe, mientras que en otras iglesias, al igual que en todas las denominaciones cristianas, ¿no? En otras se enfatiza más la experiencia personal, la fe personal, más que la experiencia comunitaria, ¿no? Pero bueno, en definitiva sabemos lo que significa la justificación por la fe. Un asunto interesante que estaba pensando yo al preparar esto es, no sé si ustedes leyeron un poco de esto cuando el Papa, el ex Papa o Papa emérito Benedicto XVI falleció, se empezó a comentar también un poco de su teología. El Papa Benedicto XVI o Ratzinger, como es, era muy conocido también por su pensamiento teológico. Y es muy interesante que él en su encíclica, déjeme ver cuál es la encíclica, tenía por aquí. Bueno, pero la idea es que Joseph Ratzinger firmó una declaración conjunta con la Federación Luterana Mundial en la que llega a un acuerdo sobre la interpretación de la justificación por la fe. Es decir, también para Joseph Ratzinger era algo importante y es muy interesante, ¿no? Que él siendo un papa católico, por eso es que a veces tiene críticas de católicos mismos que lo ven como un papa que se acercó más a la teología protestante y de alguna forma abogó mucho también por este espíritu ecuménico que,
que actualmente parece que se está perdiendo un poco en, en algunas páginas de Facebook o de YouTube. Pero bueno, la idea es esa, ¿no? Que la justificación por la fe también llamó la atención de Joseph Ratzinger como teólogo católico, ¿no? Yo creo que esto es de alguna forma común en las iglesias protestantes. Entendemos lo que es la justificación por la sola fe, ¿no? De ahí sale el término sola fide o sola fe. No es que Lutero haya acuñado estos términos que se conoce en las solas, ¿no? La sola fe, la sola gracia, la sola escritura. Lutero no las dijo textualmente, pero se desprenden sí de su teología, de su pensamiento, la justificación solamente por por la fe, ¿no? Un poco la diferencia con otras posiciones y que ya veremos posteriormente, como el arminianismo wesleyano, para Wesley, por ejemplo, la justificación tenía que ver también con, no solo con una posición legal, para Lutero sí era más legal el asunto, ¿no? Es como que se nos declara legalmente como justos, mientras que Wesley decía que más bien la justificación es darnos la capacidad, el poder para ser justos, para vivir como justos, ¿no? Entonces, así hay estos detalles que a veces diferencian un poco, pero de que esto se consigue por la fe es algo en que como protestantes estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, el primer punto es un punto importantísimo, la base de todo. Tengo aquí una cita de Timothy Wenker, también es teólogo luterano, escribe este libro, Justificación, la piedra angular de la teología luterana. Él dice, la justificación por la fe es una afirmación de la centralidad de la gracia de Dios en la salvación. Es una respuesta a la pregunta, ¿cómo puede ser un ser humano pecador ilimitado? ¿Cómo puede un ser humano pecador ilimitado tener acceso a la gracia y la misericordia de Dios? La respuesta es a través de la fe en Jesucristo, quien es el camino, la verdad y la vida, ¿no? Solo para citar teólogos más contemporáneos, luteranos. Bien, un tema importantísimo también es precisamente la autoridad de las escrituras. Y es que, como decía, poco a poco fue naciendo esto una teología de Lutero, porque como producto de su doctrina de la justificación solamente por la fe, Lutero es llamado por la iglesia para defenderse. ¿Cómo es que el ser humano puede ser justificado solamente por la fe? ¿Por qué él cree eso? Entonces, Lutero se defiende con base en las escrituras, con base en las epístolas, Romanos, por ejemplo, Gálatas. Pero entonces, en la iglesia había también la autoridad de la iglesia. No todo era la escritura y sabemos que eso es hasta hoy. También la tradición, el magisterio tienen la autoridad de declarar algo como doctrina o no. Entonces, ahí es cuando Martín Lutero empieza a reclamar el tema de que la escritura tiene una autoridad superior a la de la iglesia, o a la del papa, o a la del magisterio, o a la de la tradición. Y que si él creía en la justificación por la fe es porque la escritura enseña la justificación por la fe. Y la escritura tiene autoridad por sobre la iglesia, ¿no? Esta era la defensa que presentó Martín Lutero. Por eso él decía que mi conciencia está atada a la palabra de Dios. Y si alguien le puede convencer de que él está en el error, tendría que hacerlo a través de las escrituras, no a través de la autoridad del magisterio o del papa en este sentido, ¿no? Bien, también el tema de la interpretación de la Biblia, porque algo también importante en la teología de Lutero es el tema del sacerdocio universal. Eh, También sabemos que en la Iglesia Católica una de las cosas clásicas de su teología es el tener sacerdotes que son como intermediarios entre Dios y los hombres, y de alguna forma lo que Lutero dice es que este sacerdocio es universal, es decir, todos los cristianos, todos somos la iglesia. La iglesia no es solamente el conjunto de autoridades, ¿no?
eclesiástica, sino la iglesia somos todos, y de alguna forma todos somos sacerdotes en ese sentido, ¿no? Entonces, la interpretación también de la Biblia no tenía que estar limitada solamente para las autoridades, los sacerdotes o el clero, ¿no? Sino que todos los cristianos tenían la opción de interpretar a través del Espíritu Santo, porque también todos los creyentes tienen el Espíritu Santo, entonces a través del Espíritu Santo todos pueden interpretar las escrituras, ¿no? Entonces, ahí comenzó también una diferencia radical. Y yo lo he comentado también en otras ocasiones, si uno se piensa cuál es la principal diferencia entre el protestantismo y el catolicismo, no es la justificación por la fe, no es otro tipo de cosas, sino es precisamente la centralidad de las escrituras. Porque a partir de ahí es que se pueden derivar cualquiera de las otras diferencias, ¿no? Pero entonces el debate central tendría que ser la autoridad de las escrituras. Entonces de ahí se desprende también el famoso término sola escritura, que como digo, no es una frase que salga de Lutero, pero se desprende de su teología, entendiendo como sola escritura, no que solo va a estudiar la Biblia o solo hay que leer la Biblia, porque incluso una de las diferencias de Lutero, esto vamos a ver más adelante con las iglesias reformadas posteriores, es que para Lutero la tradición de la iglesia estaba bien. Solo cuando la tradición contradecía las escrituras, había que quitar eso. Pero si había cosas que eran de la tradición, pero no contradecían a las escrituras, aunque no estén en las escrituras, pero no las contradecían, Lutero las seguía practicando, o sea, no tenía problema con eso, ¿no? Entonces, para él, la autoridad de las escrituras no es que solo vamos a hacer lo que la Biblia dice o solo esto tiene autoridad, sino que significaba que la Biblia está por sobre lo demás. Y la Biblia es la que tiene la autoridad incluso sobre el magisterio de la iglesia o la iglesia en sí mismo, ¿no? Eh, eh, que iba a comentar. Claro, el argumento en sí ahí de la iglesia era que de alguna forma fue la iglesia la que determinó cuáles son las escrituras, o sea, el canon. Entonces, el argumento es, y hasta hoy sigue siendo ese el argumento. Sabemos que en estos días ha estado como rondando ahí en redes sociales estos debates de la sola escritura y o la autoridad del magisterio y todo esto. A la final el argumento sigue siendo el mismo, ¿no? La iglesia es la que determinó el canon, la iglesia es la que tiene la autoridad para decidir qué es escritura y qué no. Entonces, esa misma era la acusación en contra de Lutero, pero la defensa de Lutero es algo que yo también lo he mencionado, recién hice también un directo en Instagram hablando sobre este tema. Para Lutero la palabra de Dios era Jesús. Jesús es la palabra de Dios, el logos de Dios. O sea, en esencia, la segunda persona de la Trinidad es la palabra de Dios. De ahí se desprende que la Biblia sea la revelación de Jesús, porque toda la Biblia nos habla de Jesús, entonces por eso la Biblia es la palabra de Dios. Y cuando la iglesia le decía, pero la iglesia fue la que determina el canon, la iglesia fue la que decide qué libro entra y qué no entra. La respuesta de Lutero era, pero la iglesia hace eso con base en el mensaje de Jesús. La iglesia decide qué libro entra o qué libro no entra con base en el evangelio. Si un libro se ajustaba al evangelio, si un libro estaba de acuerdo con el mensaje de Jesús, era parte del canon. Entonces Lutero dice, se devuelve la autoridad no a la iglesia, sino al evangelio, a la palabra de Dios. Entonces esa era la justificación para hablar de la autoridad de las escrituras por sobre lo demás, ¿no? Bien, no sé si estamos hasta ahí, no sé si alguien tiene inquietudes, dudas, quiere comentar algo. Yo también estoy recién aprendiendo a manejar el Google Meet. Me cambié recién a Meet, pero algunas cosas no sé cómo ver, quiero leer sus mensajes. Ya, ok. Entonces, si alguien tiene dudas, inquietudes, igual puede levantar su mano para
conversar un poquito, ¿no? Entonces hemos visto dos cosas que son esenciales. El tema de la justificación por la fe y la autoridad de las escrituras, ¿no? Son cosas básicas. Bueno, aquí tengo también unas citas de teólogos luteranos contemporáneos. Dice, la escritura es la norma normans, o sea, la norma que norma para la teología luterana, la fuente última de autoridad y la guía para la fe y la vida cristiana. Bueno, ahora pasamos a otro tema, que son los sacramentos. También es un tema importante en la teología luterana. Para Martín Lutero, los sacramentos eran medios visibles de la gracia de Dios. O sea, están unidos en el acto, en el rito, está unida la gracia de Dios y la expresión visible de esa gracia de Dios. Es decir, no son solamente un símbolo como muchas iglesias evangélicas se entiende actualmente, sino para Lutero está unido el tema de la gracia de Dios. Por eso es un sacramento. La gracia de Dios también se imparte a través de estos sacramentos. La diferencia con la iglesia católica en su tiempo es que Lutero solamente reconocía dos sacramentos, porque son los dos que fueron instituidos directamente por Jesús, el sacramento del bautismo y la cena del Señor, ¿no? En cuanto al bautismo, Lutero también afirmaba que ahí está la gracia de Dios llegando a la persona que se bautiza. Entonces, tampoco es solamente un símbolo. De alguna forma, Lutero también afirma que la persona que se bautiza pasa a ser hijo de Dios en ese momento. Pero entonces surge la inquietud. Entonces, ¿por qué las iglesias luteranas y por qué Lutero insistía en seguir bautizando niños? Si Lutero decía que para ser hijo de Dios hay que creer, hay que tener fe, entonces, ¿cómo él ahora dice que con el bautismo uno pasa a ser hijo de Dios? La idea de Lutero era que en el bautismo de alguna forma se anticipa a una fe que la persona la depositará después. Es decir, es como que Lutero decía, si para bautizarse primero es necesario ejercer la fe, no se tendría en cuenta que aún la fe es un don de Dios. Entonces, sería como decir que, que una salvación por obras sería la idea de Lutero. Entonces, por eso él decía que primero está la gracia del bautismo, anticipando que este niño que se bautiza en un futuro ejercerá también una fe en Jesús. Entonces, por eso Lutero no tenía problema en seguir bautizando niños, ¿no? Aquí también hay diferencias con la teología reformada posterior, porque en la teología reformada el tema de seguir bautizando niños tiene como fundamento más lo que se conoce como la teología del pacto, ¿no? Del pacto de pertenecer al pueblo de Dios, un poco haciendo incluso este paralelismo entre el bautismo y la circuncisión en el Antiguo Testamento, ¿no? Es más va por ahí más la justificación, no tanto como lo veía Lutero. Bien, pero bueno, el bautismo era un sacramento importante. Y algo que caracteriza bastante a la teología luterana es precisamente el tema de la cena del Señor o la Santa Cena, ¿no? Lutero continúa afirmando la doctrina de la presencia real de Jesús en los elementos de la cena, ¿no? En el pan y en el vino. Lutero sigue creyendo que ahí está Jesús presente realmente, el cuerpo y la sangre de Jesús. Sin embargo, Lutero no afirma la doctrina de la transubstanciación. En la Iglesia Católica se habla de la transubstanciación, que se entiende como que los elementos o la sustancia de los elementos
cambia. El pan ahora pasa a ser literalmente el cuerpo de Cristo, el vino pasa a ser literalmente la sangre de Cristo, cambia las sustancias sin cambiar los accidentes o lo exterior. Por eso el pan se sigue viendo como pan o el vino se sigue viendo como vino. Pero para toda esta justificación se tiene que recurrir a conceptos de la filosofía aristotélica, ¿no? De lo que es la sustancia, lo que es esencia, lo que son accidentes y todo eso. Entonces Lutero decía que no hay necesidad de mezclar esto con una filosofía aristotélica. Entonces para él era de alguna forma como un misterio simplemente de qué forma esté Cristo presente en los elementos, pero está presente en los elementos. Por eso a la doctrina de Lutero no se la llama transubstanciación, pero sí se la llama consubstanciación. Es decir, está ahí presente el cuerpo y la sangre de Jesús, pero no necesariamente cambiando la sustancia de los elementos, ¿no? Esa es la famosa doctrina de la consubstanciación de la teología de Lutero. Actualmente, muchas iglesias luteranas mantienen la misma posición sobre los sacramentos que Lutero, ¿no? Incluso la Confesión de Augsburgo, que es uno de los documentos fundamentales del luteranismo actual, declara que los sacramentos son medios necesarios de gracia para la salvación y que deben ser administrados de acuerdo a la palabra de Dios, ¿no? No sé si tengo aquí alguna cita. Déjenme ver. No. Pero yo les voy a compartir un documento en PDF después en el grupo de toda esta clase. Hay algunas citas también de teólogos luteranos en la actualidad. Por ejemplo, Kenneth Corby escribe: en el bautismo Dios nos adopta como hijos y nos une a Cristo y a su cuerpo, la iglesia. En la cena del Señor, Cristo se nos da como el pan de vida y el cáliz de salvación, asegurándonos de que nuestros pecados están perdonados y nuestra fe renovada. ¿Sí? Eso con respecto a la doctrina de los sacramentos, ¿no? Bien, 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 bien. No sé, y repito, ¿no? Si alguien tiene inquietudes, dudas, comentarios sobre lo que estamos hablando, siéntase con libertad y pueden levantar su mano y conversamos un poquito sobre estos temas, ¿no? Bien, estamos hasta ahí. Y hemos visto algunas cosas importantes, ¿no? La sola fe, la sola escritura, los sacramentos. Hay una mano levantada. Jonathan, por favor. ¿Cómo anda, profe Hugo? Dios le bendiga. Bendiciones, Jonathan. Bueno, la pregunta mía era por el tema del sacramento que se hacía, ¿no? En el tema hoy en día, el catolicismo hace mucho énfasis en la transubstanciación. En el luteranismo, antes, ¿qué se pensaba? Más que nada en Lutero, en aquellos tiempos de antes, ¿qué se pensaba en ese tema? Porque sabemos bien que anteriormente a los cristianos se los conocía en los tiempos primitivos como los caníbales. Pero después la transubstanciación pasó como a otro nivel, diría yo, en el catolicismo, que hoy en día ya se lo ve como realmente la carne de Cristo y como realmente la sangre de Cristo. No sé si me hice entender con la pregunta. Antes, ¿qué se creía antes? Y hoy en día, ¿de qué manera podríamos refutar ese dilema? Ya, sí, gracias, Jonathan. Todas las doctrinas católicas, la mayoría de doctrinas católicas han tenido como un desarrollo, ¿no? No es que han nacido así. Sabemos que de la escritura nosotros no podemos desprender una doctrina de la transubstanciación, ¿no? Habrá textos que a veces usen para tratar de justificar, pero en sí no se puede de ahí.
Para justificar una doctrina católica se necesita de toda la tradición y de este desarrollo un poco gradual para llegar a ser lo que es. Muchas veces el católico va a decir, pero los padres de la iglesia ya hablaban de comerse el cuerpo, comerse o tomar o beber la sangre de Jesús. Van a citar incluso textos de los padres de la iglesia. Pero igual sigue la incógnita. No sabemos si en muchos de estos textos se está hablando en sentido alegórico, porque incluso hay padres de la iglesia que sí dan a entender que en realidad están usando un lenguaje alegórico, simbólico, que no tiene la intención de ser literal, ¿no? Como cuando Jesús dice en los evangelios, lo dice textual, el que come mi sangre o bebe mi sangre, lo dice en el evangelio de Juan. Pero se puede entender que Jesús está hablando de manera metafórica. Entonces lo mismo pasa con los padres de la iglesia. No vamos a encontrar en la literatura patrística o en los primeros siglos un desarrollo así tan filosófico y técnico como tiene la doctrina de la transubstanciación, que se dio más en épocas de la teología escolástica, en donde, como mencionaba, la filosofía de Aristóteles primaba. Entonces, para este desarrollo de definir claramente qué es lo que sucede en la cena cuando el sacerdote consagra el pan y el vino, tuvo que ser todo un desarrollo gradual y filosófico que termina en todo este tema con la filosofía aristotélica, explicando cómo la sustancia del pan y del vino cambian en el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, eso es lo que precisamente a Lutero le molestaba, el desarrollo filosófico, la explicación filosófica de eso. Lutero no estaba en contra de que ahí estaba presente el cuerpo y la sangre de Jesús. Como comenté anteriormente, por eso los luteranos afirman lo que es la consubstanciación. No transubstanciación, pero sí consubstanciación. Está presente el cuerpo y la sangre de Jesús, pero todo ese tema de transformar la sustancia, Lutero decía, eso ya es un tema de la filosofía aristotélica y no tenemos necesidad de meterlo en nuestra doctrina, ¿no? Esa es básicamente la diferencia. Después, la teología reformada, algunos, como Ulrico Zwinglio, por ejemplo, ya rechazó eso, hablaba del bautismo y de la cena como solo símbolos, no como sacramentos en este sentido. Igual Juan Calvino tampoco lo veía en la misma forma que Lutero. Para Calvino, más bien, en la cena es como que uno es transportado a la presencia de Jesús, más que Jesús aquí con nosotros en la cena. Bueno, es más o menos así la idea. Hay otra mano levantada. Isaac, creo que es. ¿Alguna inquietud? Sí, sí. Dentro de la corriente, me llama mucho la atención. ¿Hay alguna postura dentro de esta corriente en tema de quién participa de la Santa Cena? ¿Se desplegó alguna idea de esto mientras se creaba esta corriente? Sí, obviamente para Martín Lutero era lo mismo que una iglesia católica, aquel que esté en comunión con Dios. Comunión con la iglesia y comunión con Dios. Claro que en ese entonces estar en comunión con la iglesia era más un asunto externo, ¿no? De alguna forma sí, Lutero sí explicaba que hay una iglesia invisible y hay una iglesia externa que es la iglesia visible. La que en realidad es iglesia es la invisible, ¿no? Lo que nosotros no podemos ver, porque no sabemos quién es o no es en realidad cristiano. Pero para permitirle participar en estos sacramentos, o específicamente en la cena, tenía que ser miembro de la iglesia visible, de la que nosotros, o sea, estar unido a la iglesia, básicamente. Y obviamente también se bautizaron, ¿o El no? bautismo, como era desde niños, entonces todo aquel que era de una familia luterana, un niño luterano, tenía que ser bautizado también. Buenísimo. Gracias. ¿Ok? Bueno, avancemos un poco más. Otro asunto interesante en la teología de Lutero es precisamente la relación entre la ley y el evangelio, ¿no? Lutero escribió en su obra Tratado de la Libertad Cristiana, él dice, la fe en Cristo no nos libera de hacer obras buenas,
sino que nos libera de la necesidad de hacer obras para ganar la salvación. De esta manera, la ley revela la necesidad de la gracia de Dios, mientras que el Evangelio proclama la oferta gratuita de salvación, ¿no? Es importante esto porque para Lutero sí había como una diferencia entre entender lo que es la ley y lo que es el Evangelio. Es decir, Lutero sí veía como la ley del Antiguo Testamento como palabra de Dios, sí, pero como para el pueblo judío, ¿no? Muchas de estas, o mejor dicho, toda esta ley era de alguna forma para el pueblo judío. Eh, no necesariamente para nosotros como cristianos. O sea, no había ninguna relación. Y de alguna manera la ley, el propósito de la ley era solamente mostrar la incapacidad del ser humano para poder obedecer la ley precisamente y mostrarle la necesidad del evangelio, ¿no? Explico esto porque sí hay a veces ciertas diferencias como con la teología reformada, por ejemplo, en donde hay una especie de continuidad, ¿no? No estamos sometidos a la ley del Antiguo Testamento, pero sí hay ciertos principios del espíritu de la ley moral, que de alguna forma sí se aplica para nosotros. Entonces hay como una especie de continuidad, más que una discontinuidad, como sería en el caso de Lutero, ¿no? Entre la diferencia entre la ley y el evangelio. Bien. Y esto tiene que ver también mucho con lo que Lutero llamaba la teología de la cruz. Esto es importante porque más que una teología, para Lutero era una forma de hacer teología, el partir desde la experiencia de Jesús en la cruz. Es decir, para conocer a Dios, decía Lutero, y esto también es muy importante en muchas iglesias luteranas actualmente, para comprender la obra para comprender a Dios, es indispensable remitirse a la obra de Jesús en la cruz, a este Dios que se humaniza, este Dios que enfrenta incluso el sufrimiento, que se identifica con el ser humano que sufre, ¿no? Ahí es donde se revela en realidad el corazón de Dios, lo que Dios es, ¿no? Al identificarse con el ser humano. Y lo que hacía Lutero es tratar de contrastar esto, la teología de la cruz, con lo que él llamaba la teología de la gloria, cuando muchas veces se estudia a Dios solo con base en lo magnífico, lo poderoso, lo supremo de Dios, la gloria de Dios, y no se toma en cuenta que ese Dios es aquel que se humilló, se hizo hombre y decidió sufrir por nosotros, ¿no? En su muerte. Entonces, esto también es interesante de la teología luterana y que también, como yo decía, todo en la teología de Lutero nace de su contexto, ¿no? Eh, Porque para él tal vez pensar en este Dios soberano que hace justicia, tal vez seguía produciéndole este sentimiento más bien de temor. Y no tanto, no podía haber tanto ahí este Dios de amor, que, como digo, se humilla, ¿no? Que nos ofrece el perdón. Por eso Lutero decía, toda teología tiene que partir de la cruz, ¿no? Yo digo, todas estas cosas siempre son de acuerdo al contexto y mucha de la teología, mejor dicho, siempre la teología igual tiene que leerse en su contexto y de alguna forma nosotros tenemos que contextualizar, ¿no? Es muy difícil, o mejor dicho, imposible y no es recomendable mantener siempre la misma teología que ha pasado por tantos siglos en un contexto tan diferente sin hacer este trabajo también de contextualizar, ¿no? ¿Qué es lo que dice ahora? Porque de pronto el mucho énfasis en esta gracia inmerecida, que sí, estamos de acuerdo que la gracia es inmerecida, pero eso nos puede llevar como a una actitud de tanto descanso en la gracia de Dios que no nos esforzamos en vivir de acuerdo a esa gracia, en hacer buenas obras. Por eso es que un teólogo luterano, como fue Bonhoeffer, no sé cómo se pronuncia ese nombre, nunca lo he sabido, es eh, alemán, que a la final murió también
asesinado por los nazis. Él escribe este libro, El precio de la gracia. Él es luterano, pero escribe este libro, El precio de la gracia, y es muy interesante porque precisamente trataba un poco de irse en contra de esta actitud de ver en Dios una gracia barata, decía él, ¿no? Entonces, bueno, por mencionar el tema de la teología de la cruz, es que lo que veía Lutero es solamente el Dios de perdón, que se humilla, que nos ama, que vive con nosotros, y como que tenía cierto rechazo a hablar de un Dios justo, soberano, que al final cumple su voluntad. Y a veces vivimos en contextos en donde hay que enfatizar también esta teología, ¿no? De un Dios que al final también despierte reverencia y temor, ¿no? Eso es también importante. Bueno, solo una reflexión sobre este tema de las teologías en sus contextos, ¿no? Porque si con la Biblia nosotros para interpretarla tenemos que ver el contexto y aplicarlo a nuestro contexto. Con cuánta más razón con teologías humanas que no son necesariamente inspiradas, ¿no? Entonces, esto es importante. Sobre el tema de la teología de la cruz. Como digo, más que una teología, es una forma de hacer teología para Lutero, a partir de la cruz de Jesús, ¿no? Como dice en su obra Heidelberg, Las disputas de Heidelberg, Lutero escribió: la verdad de Dios es una cruz oculta en la contradicción. Por lo tanto, aquellos que se dan cuenta de que no son nada, son aptos para recibir esa verdad que es Cristo. Es decir, Lutero creía que la verdad de Dios se revelaba a través de la debilidad y la contradicción de la cruz de Cristo, ¿no? Y solo aquellos que reconocen su propia debilidad son capaces de recibir la verdad de Dios. Bueno, eso sobre el tema de la teología de la cruz. Otro asunto importante en la teología de Lutero era la predicación. Era algo central en la vida cristiana, en la vida litúrgica. También lo es en la actualidad, obviamente. La predicación era el medio a través del cual Dios habla, Dios se comunica con su pueblo, el medio a través del cual Dios revela su gracia, ¿no? Incluso los sacramentos, tanto el bautismo como la cena del Señor, para Lutero también eran palabra de Dios, no tanto hablada, pero sí vivida, ¿no? Eso es recibir la palabra de Dios, era tan esencial para él, ¿no? También en su obra, Prefacio a las obras de San Agustín, Lutero escribe: la predicación es la primera obra de la Iglesia, la más alta y la más útil, ¿no? Y también debía ser clara y accesible para todo el pueblo. Y esto es muy interesante porque ustedes conocen que en tiempos de Lutero las misas se celebraban en latín, ¿no? En latín, que era un idioma que el común de las personas no entendía. Entonces no tenía ningún sentido escuchar la palabra de Dios en la misa si se estaba hablando solamente en latín. Por eso Lutero incluso empezó esta misión de traducir la Biblia al alemán, ¿no? A su idioma. Entonces, por eso también fue muy, muy criticado en su tiempo, ¿no? Entonces, esto de tratar de hacer accesible la palabra de Dios fue un énfasis importante en la teología luterana. Bien, yo creo que hasta ahí podemos hablar de asuntos esenciales o característicos de lo que era la teología luterana, y especialmente porque de ahí podemos desprender ya algunas diferencias. O sea, esto es lo que lo hace única a la teología luterana, lo que puede desprenderse diferencias con otras corrientes protestantes, como por ejemplo la teología reformada, ¿no? Juan Calvino, que nace décadas después de Lutero, ya tiene otro énfasis a ciertos aspectos de la teología, lo mismo como decía Ulrico Zwinglio y muchos reformadores en aquel tiempo, ¿no? Entonces, a pesar de que, por ejemplo, Juan Calvino, lo que él intentaba era sistematizar la teología luterana, que era la teología protestante, eso es lo que intentaba Juan Calvino, pero
de alguna forma en su obra también tiene diferencias bastante notables con la teología de Lutero, ¿no? Y una de las diferencias es precisamente en el tema de la predestinación, porque Calvino es conocido por su doctrina de la predestinación. Lutero no hizo mucho énfasis. Lutero creía en la predestinación, ¿no? Por eso es que las iglesias luteranas también creen en la predestinación, pero más que la diferencia más en el fondo está en la forma, porque para Lutero, igual que para Agustín, la base de la predestinación era la gracia de Dios, el amor de Dios, queriendo salvar a un ser humano que es completamente pecador. Porque igual Lutero también creía en la depravación total, ¿no? En la incapacidad del ser humano natural de buscar a Dios. Entonces, por amor, por gracia, por misericordia, eh, Dios decide salvar a su pueblo, Dios predestina a ciertas personas por gracia. Mientras que cuando se lee la obra de Calvino, el énfasis de Calvino es más bien la soberanía de Dios. Dios es soberano y por su soberanía Él tiene que ser quien decide quién se salva o quién no se salva. O sea, por eso digo, más que de fondo, la diferencia es un poco de forma, ¿no? Lutero no hubiera aceptado nunca una doble predestinación. De hecho, él siempre estuvo en contra de lo que se conocía como una doble predestinación, que Dios intencionalmente decide salvar a unos e intencionalmente decide condenar a otros, cosa que Calvino sí lo insinúa en algunas ocasiones, pero Lutero no, porque más su predestinación era para salvación, ¿no? Y de alguna forma también es como condicional, porque es por medio de la fe que, que la persona se salva. Entonces, el mismo hecho de la salvación por fe le separaba un poco de la teología de Calvino o de los reformados después, porque más que una salvación por fe resultaba ser una salvación por decreto divino, ¿no? Entonces, por ahí iba un poco la diferencia, ¿no? Incluso hay luteranos actualmente que creen en una elección condicional, no tanto incondicional, ¿no? Eso usando el término del calvinismo de la elección incondicional, porque hacen énfasis en que la condición para la elección es la fe, bastante similar a lo que el arminianismo posteriormente también afirmaba, ¿no? Bien, entonces esa sería una diferencia. Otra diferencia que ya la mencionamos fue también la de la consubstanciación. Ulrico Zwinglio, como dije posteriormente, él ya creía que solamente la cena era un símbolo, no tanto algo real, una experiencia real. Calvino decía que es una experiencia real, pero como yo decía, es más como espiritualmente una persona es en ese momento transportada a la presencia de Jesús, más que afirmar que Jesús esté en los elementos, como sí lo hacía Lutero. Y eso tiene que ver también un poco con esta doctrina reformada de la ubicuidad del cuerpo de Jesús, de que Jesús después de su resurrección y su ascensión conserva este cuerpo humano que está en alguna parte del cielo como ubicado, ¿no? Hay una ubicuidad de este cuerpo glorificado de Cristo. Entonces, para ellos, para los reformados, era muy difícil entender que este cuerpo mismo esté repartido en todas las iglesias que están celebrando la cena del Señor. Entonces, son estas diferencias. Ya mencioné también el tema de la ley y del evangelio, ¿no? Un poco también la diferencia está en el gobierno de la iglesia. Lutero conservaba un poco de este gobierno episcopal que tenía la iglesia católica. Un gobierno episcopal es donde hay una persona que tiene autoridad por sobre los demás, ¿no? Mientras que Calvino abogó más por un gobierno presbiteriano. ¿Qué es el gobierno presbiteriano? Es este gobierno en donde son algunas personas, presbíteros, ancianos, que son los que gobiernan. No hay una sola cabeza, sino es un equipo de ancianos. A este tipo de gobierno se lo llamó presbiteriano y por eso las iglesias presbiterianas actualmente tienen ese nombre, porque son como más descendientes directos de Juan Calvino y su teología, ¿no?
por el sistema de gobierno que llevan ese nombre de presbiterianos. Tengo una pregunta, Salvador. Una mano levantada, ¿tiene algún comentario, preguntas? De pronto está el micrófono desactivado, ¿no? Hay que activarlo el micrófono para comentar. Perdón, es que estaba apuntando y se me marcó. Perdón, lo siento. Ah, ya. Ok. Igual, si hay algún comentario, dudas sobre este tema que estamos mencionando, las diferencias, ¿no? Entre la teología luterana y la teología reformada, ¿no? Ya hablamos lo que es la predestinación, la consubstanciación, la ley, el evangelio. Bien, también en la liturgia hay una diferencia. Si uno ve la liturgia en una iglesia luterana, suele ser muy similar a una liturgia en una iglesia católica, ¿no? Con ciertos rituales, ciertas ceremonias. Porque, como decía, la idea de Lutero no era tanto rechazar toda la tradición. Para Lutero, si la tradición enseñaba algo que no contradecía lo que diga la Biblia, aunque no esté en la Biblia, pues había que conservarlo. Lo que Lutero rechazaba es que si la tradición enseñaba algo que sí contradiga lo que está en la Biblia, ahí había que rechazar la tradición. Mientras que las iglesias reformadas, en cambio, rechazaban todo lo de la tradición que no esté escrito en la Biblia. Entonces, por eso las liturgias luteranas tienen mucho también de tradición católica, mientras que las liturgias reformadas no tanto, ¿no? Tienen su propia liturgia, su propia forma de llevar el culto, ¿no? Entonces eso también con respecto a la liturgia, lo que está o no está en la Biblia. Bien, como decía, actualmente es muy difícil hablar de una unidad de teología luterana. Hay iglesias luteranas desde las más liberales. Yo trabajé muchos años como pastor en una misión alemana, que trabaja también aquí en Ecuador, la misión Liebenzell. Y ellos me comentaban muchas veces sus experiencias con la iglesia luterana de Alemania, interesante, de la tierra de Lutero, donde nace la reforma, donde nace la iglesia luterana. La mayoría de iglesias luteranas en Alemania, que son como del Estado, ¿no? Con alianzas con el Estado, son liberales. Y hay pastores luteranos que prácticamente ni siquiera creen en Dios, ¿no? Y que están haciendo sus matrimonios homosexuales, abogando a favor del aborto y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ordenando pastores homosexuales, cosas así. Eh, entonces, no podemos hablar hoy de una unidad de teología, pero también hay iglesias luteranas mucho más conservadoras, obviamente, especialmente en Latinoamérica, es como más conservador un poco el sentido. Entonces, hay de todo, ¿no? Tengo ahí una mano levantada también, Daniel, ¿quieres comentar algo? Dios les bendiga, maestro. Fíjese que a pesar de que he tenido la oportunidad también de realizar estudios teológicos, siempre he tenido la duda porque a veces en grupos de estudio que tenemos y eso, se ve precisamente la postura del paidobautismo. Entonces, hay incluso personas que hablan de argumentos bíblicos para poder avalar dicha práctica. No sé si pudiera hablar un poco acerca de ese punto en particular. Claro. Ya, claro, en la iglesia protestante, la iglesia evangélica está dividida en ese punto, ¿no? Hay muchas iglesias que son paidobautistas, que creen que se puede bautizar a los niños, y muchas iglesias que son credobautistas, que afirman que la condición para ser bautizado es la fe, el creer, ¿no? Por lo general, las iglesias históricas, ¿no? Que tienen una tradición un poco más antigua, conservan el tema del paidobautismo.
Ahora, ¿cuáles son las justificaciones teológicas o bíblicas? Por ejemplo, yo mencioné lo que Lutero creía, ¿no? Lutero creía que si una persona tiene que primero recibir la gracia para después creer, entonces tiene lógica que sea bautizado cuando sea niño, porque ahí recibe la gracia de Dios en el bautismo y posteriormente podrá creer por la gracia de Dios que recibió en el bautismo. Era un poco su justificación teológica para eso. Las iglesias reformadas tienen un poco más desarrollado este tema en la teología cuando hablan de la teología del pacto. Si uno estudia la teología del pacto para la iglesia reformada, ahí se entiende cómo hay esta relación de la circuncisión del Antiguo Testamento, que al ser circuncidados eran parte del pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento también, por ser hijos de creyentes, el bautismo es también como una ceremonia de entrada al pueblo de Dios. No son salvos, pero sí son partes del pacto. Para ser salvos tendrán que creer en el futuro, pero eso no es lo mismo que ser parte del pacto de Dios, ser parte del pueblo de Dios en este sentido, ¿no? Por ser hijos de creyentes. Entonces ahí hay un desarrollo teológico y bíblico, porque lastimosamente la Biblia no tiene ni un texto que diga es necesario creer para ser bautizado. Hay un texto que es de Hechos 8, que está en la traducción Reina Valera, donde Felipe le dice al etíope, cuando el etíope le dice a Felipe, ¿qué debo hacer para... no, aquí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Felipe le dice, si crees de corazón, bien puedes. Eso está en la Reina Valera, pero en nuevas traducciones, como la Nueva Versión Internacional, la NTV, no incluyen ese texto porque lastimosamente no está en manuscritos más antiguos, ¿no? Pero ese sería un texto. Otro texto solamente sería de Marcos 16, donde también Jesús dice, el que crea y sea bautizado será salvo. Entonces también pone a la fe como una condición. Pero también Marcos 16 tiene sus conflictos de crítica textual también, ¿no? De si estaba o no estaba en los originales. Pero de ahí ningún otro texto dice específicamente que la fe sea una condición para el bautismo. Incluso muchos ocuparán textos como cuando en Hechos, en la casa de Cornelio, se dice que se bautizó toda la familia. Muchos dirán, obviamente la familia incluía niños, entonces también estaban los niños incluidos. Por ahí va el debate, ¿no? El debate va por ahí. Si me preguntan mi posición, yo soy credo bautista, obviamente, y de alguna forma, mi justificación es también que si la circuncisión hacía a alguien en el Antiguo Testamento como parte del pueblo de Dios, era porque en el Antiguo Testamento ser parte del pueblo de Dios tenía que ver con el nacimiento carnal, por decirlo así, nacimiento natural. Por nacer de familia judía, era judío, obviamente. Pero en el nuevo pacto ya no es así. Uno ya no es parte del pueblo de Dios por nacer de una familia cristiana, sino más bien por nacer espiritualmente. Entonces la circuncisión estaría en ese paralelo, no en el paralelo del bautismo, sino en el paralelo de la fe. Por eso es que Pablo incluso utiliza el tema de la circuncisión como una metáfora espiritual también, que somos como circuncidados del corazón. Se refiere precisamente al hecho de la fe y de la regeneración. Entonces, por eso es que yo soy credo bautista, ¿no? Pero entiendo que está el debate siempre ahí pendiente, especialmente ahora en tiempos de debates de redes sociales, ¿no? Eso, no sé si me expliqué, Daniel. Sí, hermano, de hecho, yo concuerdo con su postura, pero sí es interesante, ¿no? Llegar a comprender los paradigmas teológicos de otras personas. De hecho, en un grupo de estudio que tenemos, hubo una situación en la que comentábamos, pues, aún teniendo diferencias con esta persona, comentaba con los hermanos esto, ¿no? Tomar lo bueno y desechar lo malo, pero siento que es muy importante hacer una apología adecuada de por qué creemos lo que creemos, ¿no? Porque muchas veces como teólogos no llegamos a fundamentar lo que decimos o lo que enseñamos, ¿no?
sino que solamente lo enseñamos, pero no hay una argumentación adecuada, no hay una cimentación 100% sólida para poder decir creo esto bajo estos argumentos y bajo esta lógica teológica, ¿no? Sí, sí. Es muy importante tener cada uno su justificación, su apología y todo esto de este tipo de temas. Algo que a mí me parece preocupante, sí, y por eso me parece muy importante estos cursos de corrientes teológicas, es que muchas veces, al mismo tiempo que no conocemos nuestra teología y no sabemos cómo defenderla, a veces tampoco conocemos la teología del otro. Y eso es también muy grave porque hacemos acusaciones que de pronto no son así, no tienen sentido. Levantamos muñecos de paja, como se diría en lógica, ¿no? Entonces, es muy importante las dos cosas, conocer nuestra propia teología, nuestra propia justificación, pero al mismo tiempo conocer la teología del otro, y eso nos ayuda hasta para ser más empáticos, comprensivos, poder tener unidad, entendiendo que el otro también tiene su justificación. Que yo tengo mi justificación, pero el otro también tiene su justificación, y entonces no debería eso dividirnos, ¿no? Eh, como siempre he dicho, en este tiempo de ataque a las iglesias protestantes, que se nos acusa de estar tan divididos, se piensa que la unidad tendría que venir al creer todos igual, pero y yo comentaba también esto en un directo en Instagram, yo decía, ese tipo de unidad sería impuesta, ¿no? Porque tienen que creer esto, porque tienen que creer esto. Complicado. Más bien, la verdadera unidad sería que aún a pesar de pensar diferente, podamos relacionarnos como hermanos, ¿no? Y amarnos y respetarnos y comprendernos. Eso sería unidad, más que el hecho de obligarnos a todos a pensar de la misma forma, ¿no? Solo por comentar eso. Gracias, Daniel. Hay otra mano levantada, Salvador. Salvador, el micrófono está apagado si es que quieres comentar algo. No, bueno. eh, ¿Alguien más que quiera comentar? Tomemos este tiempo para comentar libremente, porque el material en sí lo hemos topado, los puntos esenciales de la teología luterana, ¿no? Jonathan. Sí, dentro de lo que hablaba recién, ¿no, profe? El tema de que se- en los temas centrales llegamos a un mismo lugar dentro de las iglesias protestantes. Ujú, Hoy en día, al haber tantas iglesias que tergiversan las doctrinas bíblicas centrales, a esas iglesias las podemos llegar a considerar protestantes, porque hoy en ujú, día esas iglesias se las toma como protestantes, pero están en contra de lo que la palabra de Dios nos dice, en contra de los dogmas, dentro de los dogmas reformados, ya sea de los mismos dogmas del catolicismo, de los primeros, de los primeros, de la iglesia primitiva. ujú, ujú. Sí, ¿Cómo, es un tema, cómo, tema cómo hay, importante. claro, cómo hay que enfrentarse ante ellos? No sé si cómo enfrentárselos, no sé si enfrentárselos en una manera burda de decirlo, ¿no? Pero cómo llegar a hacerle comprender que eso no es de parte de Dios, que esa iglesia ya no deja de ser protestante. Ujú. O sea, protestante puede ser, lo que no son iglesias cristianas, si es que se van en contra del evangelio, sí. Pero protestantes, sí, porque de alguna forma son el conjunto de iglesias que salen de la reforma protestante, pero no quiere decir que ser protestante sea ser cristiano. Ahora, ¿qué sería lo que nos hace cristianos? Lo que nos hace cristianos es Cristo, creer en Cristo, tener la fe en el
Jesús de la iglesia. Lutero decía, el Evangelio es el que tiene la autoridad sobre la iglesia para que la iglesia pueda definir qué libro entra al canon o qué libro no está en el canon. Entonces, cuando hablamos del Evangelio de Jesús, estamos hablando de algo más esencial, de la obra de Jesús, que Jesús es Dios, que vino al mundo para entregarse en la cruz, morir por nuestros pecados, enseñarnos cómo es Dios, revelarnos a Dios y darnos por eso salvación y vida eterna por medio de la fe en Jesús. Entonces, ese sería el Evangelio, y es lo que Pablo dice en 1 Corintios 15, ¿no? El Evangelio que les prediqué es el mismo que yo he recibido, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que resucitó y todo este tiempo. Ese es el Evangelio, ese es el mensaje que nos une como cristianos. Por eso Pablo también dice, aunque un ángel del cielo o cualquier otra persona les predique un Evangelio diferente, pues sea considerado anatema, porque lo que nos une es el Evangelio, lo fundamental, eso es el Evangelio. Incluso si uno hace un estudio de las epístolas pastorales, en donde Pablo usa esta famosa frase, la sana doctrina, ¿no? Y que muchas veces nosotros usamos esto de sana doctrina para incluir ahí un montón de cosas que tienen que ver con nuestras perspectivas teológicas particulares. Pero cuando Pablo usa el término sana doctrina, se está refiriendo a cosas claves. En las epístolas pastorales los dice eso, precisamente a un estilo de vida, de santidad, a la esperanza que tenemos en Jesús, que va a regresar, la esperanza en la salvación, porque Jesús se entregó por nosotros. Y, o sea, eso, las cosas esenciales. Lo que C.S. Lewis diría también el mero cristianismo, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que nos da unidad. Por eso es que si algún grupo religioso contradice esto, como por ejemplo que Jesús no sea Dios, ya no está creyendo en el Jesús del Evangelio. Ya eso ya no es cristianismo, ¿no? Entonces, por eso es que irse en contra de estas cosas básicas es lo que en realidad deberíamos decir que eso no es una iglesia cristiana, ¿no? Pero por lo demás, esta unidad es importante. Yo sé que hay muchas acusaciones también en este tiempo de la Iglesia Católica de que quién define qué es esencial y qué no. Pues precisamente Jesús, el mensaje de Jesús, el Evangelio, eso es lo que es esencial. Entonces, bueno, eso diría sobre ese tema. No sé si hay algo Gracias. más. Sí, la última. Uh-huh. Entonces, sería necesario seguir reformando. Obviamente. Sí. Como dicen las iglesias reformadas, no reformados siempre reformándose. Sí. Yo siempre he dicho esto y lo recalco siempre. La Biblia es infalible. Nuestra interpretación de la Biblia no es infalible. En eso debemos tener todos un poco de humildad también. Y entender que siempre que aprendamos cosas nuevas, que siempre que crezcamos, de alguna forma vamos hasta progresando también en nuestra teología, aprendiendo más cosas. De pronto, a veces, incluso aplicándola de forma diferente porque nuestro contexto hoy es diferente. Entonces, siempre tenemos que estar en este trabajo, ¿no? Por eso decía, hoy estudiamos la teología de Lutero y vemos hoy las iglesias luteranas de hoy, hay muchas diferencias porque es muy complicado quedarse con una teología de hace tantos siglos, ¿no? Sí. Bien, entonces, si es que no hay más dudas, inquietudes, comentarios, críticas, algo, pueden. Si no, podemos darle paso a... Ha levantado la mano José, dice. José. José. Buenas noches, profe, ¿me escucha? Sí. Uh-huh. Ok, usted dice que las iglesias luteranas actualmente no manejan la misma teología que manejaron en su inicio. No sé si eso es lo que quiso decir. Quería que brevemente me explicara un poquito qué quiso decir exactamente. Lo que quise decir es que actualmente hay, y lo dije también en el curso, hay varias denominaciones luteranas.
Hay iglesias luteranas, como lo comenté anteriormente, que van más liberal, como decía, de pastores que prácticamente ni siquiera creen en Dios, o pastores que pertenecen a la comunidad LGTBQ, o sea, muy liberales, hasta iglesias luteranas muy conservadoras, que sí mantienen la teología prácticamente intacta de Martín Lutero. Entonces, lo que yo quise decir es que hay de todo, ¿no? Y especialmente estas iglesias que van con el progresismo, que tratan de alguna forma adaptarse más al contexto que a la teología, ellos sí han desbaratado, obviamente, las raíces fundamentales de la teología de Martín Lutero, ¿no? Entiendo. Muchas gracias, profesor. Ok, ok. No sé si en algo, un comentario, Andrea pone, ¿hasta qué punto Lutero consideraba la autoridad de la iglesia o la desacreditaba totalmente? Y si las enseñanzas de Jesús las interpretamos diferentes, ¿cómo las definimos? Lutero no desacreditaba la autoridad de la iglesia, no, pero lo que sí decía es que la escritura está por sobre la autoridad de la iglesia. Es decir, la iglesia recibe su autoridad de las escrituras. Ahora, ¿cómo las definimos las enseñanzas de Jesús? Pues específicamente en el mensaje del Evangelio, no creo que haya mucha dificultad en entenderlo. Yo creo que es el Espíritu Santo el que nos guía. Así como el Espíritu Santo, Jesús mismo lo dijo y prometió el Espíritu Santo, es el argumento que usa el católico, ¿no? Que Jesús dice que Él les dará el Espíritu Santo para que puedan comprender lo que Él ha enseñado. El católico interpreta como que eso se refiere solamente a la sucesión apostólica. Solamente a la sucesión apostólica, Dios y Jesús le va a dar de su espíritu para que pueda interpretar las escrituras. Pero no, más bien la idea de Martín Lutero es que ese espíritu es dado a todo creyente. Entonces todos, al tener una vida en comunión y devocional y con Dios, tenemos el Espíritu de Dios. Pero que también este espíritu actúa a través del estudio, obviamente, de la hermenéutica, de la exégesis. Entonces, tratar de cada uno hacer su exégesis y su hermenéutica serias para llegar al mensaje de Jesús. Y como digo, igual, entre iglesias protestantes, si es que hay diferencias, no son diferencias serias, no son en cosas esenciales como el Evangelio o el mensaje mismo de Jesús, ¿no? Son otros puntos doctrinales que al final terminan siendo cardinales, no centrales. Bien. Entonces, eso sería. Carlita, te dejo contigo. Ok, gracias hermano por la clase del día de hoy. Les quiero compartir unos anuncios y solo recordaré que la duración de la clase es 1 hora y media, ¿sí? Así que ya estamos justamente ahí, en la recta final. Bueno, unos pequeños anuncios, hermanos. Este día viernes estaremos teniendo una tertulia intelectual, perdón, y nos estará acompañando la hermana Evelyn Solís Asensio, ¿sí? Y el tema será ¿se pierde la salvación? Así que bueno, los invitamos para que este día viernes nos puedan acompañar y bueno, sumarse. Y el día sábado tendremos la quinta clase de griego, recuerden que es a las 3 p.m. Perú, 5 p.m. Argentina, con el profesor Edison Churata. Así que los invitamos a que se puedan sumar e invitar a otras personas a que se unan y puedan ver también las clases grabadas. Y el día lunes tenemos la anteúltima clase con el hermano Dani Pérez, el taller Argumentos en Defensa de la Fe Cristiana, y bueno, también los invitamos a que se puedan sumar. Bueno, llegó el momento que estábamos esperando, el momento del sorteo. Vamos a realizar el sorteo y los hermanos que se ganen, por favor, se contactan conmigo. Envíenme un mensajito para poder así decirles cómo proseguir, ¿sí? Ahora vamos a compartir la pantalla. Acá estamos. Compartir. Bueno, esperamos que sea mucha bendición. Este curso se va a dar en el mes siguiente ya, abril. Es arqueología bíblica, ¿sí? Así que bueno, vamos a la cuenta regresiva. 5, 4, 3, 2, 1. Y los ganadores son Estefanía Gil y Juan Becerra. Felicidades, hermanos, estamos muy contentos por ustedes. Sabemos que estas becas vienen de parte del Señor, así que se contactan conmigo, por favor, ¿sí? Bueno, hermanos, esto ha sido todo por el día de hoy. Los invitamos a que puedan abrir sus cámaras. Vamos a tomar una fotito
para guardarlo y compartirlo. Vamos a tomar 3 fotos. Así. Bueno, sonrían hermanos a la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1, la fotito. Ay, no, no vale. Bueno, otra vez vamos a tomar 2 fotitos más, así que los que todavía no se animaron tienen tiempo de animarse y encender la camarita a la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1, sonrían. Y vamos con la última foto a la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1, sonrían. Listo, esto ha sido todo por hoy. Estamos muy contentos por la clase. Recuerden que nos quedan 4 más. Y bueno, estarán en YouTube. Sigan al hermano, sigan a las cuentas para poder participar del sorteo del libro que tiene un valor de $74. Gentileza del hermano Dani Padilla. Y bueno, para finalizar, terminamos con una oración. Le vamos a pedir al hermano Hugo que por favor nos acompañe con una oración final y con esto concluimos. Ok. Gracias, Carlita. Oremos. Amado Dios, te damos gracias en esta noche por tu amor, tu misericordia, tu bondad. Yo te doy las gracias por cada uno de mis hermanos que se han conectado a esta reunión aquí en Google Meet y también a los hermanos que se han conectado en YouTube. Bendice a cada uno de ellos, Padre, que el hecho de conocer estos sistemas de teología, estas doctrinas, nos ayuden más bien a vivir en unidad, a comprendernos, a entendernos, cada uno que pensamos diferente, pero que seas tú, tu evangelio, tu palabra, lo que nos mantenga unidos, Señor. Y sobre todo el amor que tú pones en nuestros corazones, que sea la unidad que necesitamos como cristianos. Bendícenos en el resto de esta noche y todo este curso. Ponemos en tus preciosas manos, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga. Todos. Bendiciones. Ok. Bendiciones, hermanos. Chao, hasta luego.